Sábado 10 de septiembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba su casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Señor nos vuelve a hablar de la coherencia, de la unidad interior entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que ven reflejado en nuestras acciones. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, el hacer sigue al ser. Segundo, tus redes hablan de lo que abunda en tu corazón. Tercero, ¿sobre qué edificas tu vida? Vamos con el primer punto. El hacer sigue al ser. Esta frase, queridos amigos, es la traducción de una famosa máxima latina de Santo Tomás de Aquino, que reza Agere sequitur esse. El hacer sigue al ser. ¿A qué nos referimos? Exactamente a lo que Jesús expone hoy en el Evangelio. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el árbol? El árbol somos tú y yo. El árbol es nuestro ser. ¿Y qué son nuestros frutos? Son nuestras acciones, es decir, nuestro hacer. Una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que hacemos. Lo que hacemos termina manifestando lo que somos. Esto es, repito, lo que significa esta frase. El hacer sigue al ser. Lo que hago sigue a lo que soy. Lo que hago mana de lo que soy. Y sigue el Señor diciendo: el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Queridos amigos, lo que esto significa es que nosotros debemos concentrarnos y hacer un gran esfuerzo por cultivar nuestro ser, porque si cultivamos adecuadamente entonces nuestro hacer no será otra cosa que una manifestación de lo que somos. Pero la sociedad actual ha invertido los valores. Hoy se nos pide que mostremos, que expresemos, que publiquemos aquello que en realidad no somos, sino aquello que la otra gente quiere que seamos. Entonces vivimos de la apariencia, vivimos cultivando mucho el hacer. Es más, vivimos cultivando mucho el aparecer, pero cultivamos poco nuestro ser. ¿Y cómo se cultiva el ser? ¿Cómo se cultiva la persona? Querida familia, con todo aquello que apunte a lo interior, con la vida de oración, con la reflexión, con la meditación, con la lectura orante de la palabra de Dios, es decir, con todas aquellas cosas que alimenten mi alma, que alimenten mi espíritu, que alimenten mi entendimiento, que fortalezcan mi voluntad, todo aquello que se dirige, repito, a lo espiritual. Esto es lo que en pocas palabras termina cultivando el ser. Luego, cuando se ha cultivado adecuadamente el ser, cuando se ha logrado que una persona sea orante, honesta, bondadosa, sincera, amable, optimista, todas sus acciones reflejarán aquello que la persona es. Sus frutos manifestarán lo que ese árbol tiene en su corazón, lo que ese árbol tiene en su raíz, la savia que hay en ese árbol. Por eso, repito, debemos esforzarnos por cultivar nuestro ser. Aquellos que tenemos a nuestro cargo niños pequeños, debemos hacer un esfuerzo permanente por cultivar el ser de ellos, por ejercitarles en la virtud. Óyeme bien, la virtud,
¿Qué es esto de la virtud? No es otra cosa que la repetición de actos buenos. Cuando se educa a un niño en la virtud, entonces ese niño lo que va a hacer es producir frutos. Si se educa en la virtud del orden, entonces producirá el fruto del orden. Si se educa en la virtud de la sinceridad, producirá el fruto de la sinceridad. Si se educa en la virtud de la pureza, producirá frutos de castidad. ¿Ven? Hay que trabajar e invertir en el ser. Porque repito, el hacer sigue al ser, o como lo dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Segundo, tus redes hablan de lo que abunda en tu corazón. Y así dice Jesús, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Queridos amigos, en este punto de la meditación quisiera hablarles un poco de las redes sociales porque de alguna manera multiplican el alcance que tiene nuestra voz. En la época de Jesús podríamos decir, lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Pero resulta que hoy las redes sociales son nuestra boca multiplicado por la n potencia. Porque con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras palabras, podemos llegar a un número muy limitado de personas que no logren escuchar, aquellos que están cerca. Pero nuestras redes sociales potencian esa capacidad que tenemos de expresarnos. Y vale la pena meditar sobre lo que tenemos en las redes sociales, porque si las revisamos concienzudamente, nos daremos cuenta que ahí aparecerá expresado nuestro corazón. Las preguntas que nos debemos hacer entonces son las siguientes. ¿Qué estamos publicando en nuestras redes sociales? ¿Qué es lo que frecuentemente publicamos? No me refiero a que eventualmente publicaste una frase bella de algún santo, algún versículo de la Biblia. No. La pregunta apunta a aquello que más frecuentemente publicamos. En cuanto al porcentaje de las publicaciones que tenemos, ¿qué tipo de publicaciones ocupan el mayor porcentaje de ellas? Esto es importante, porque eso terminará manifestando lo que abunda en mi corazón. Si la inmensa mayoría de mis publicaciones hablan de impureza, aunque ponga 2 o 3 de cosas espirituales, lo que hay en mi corazón es impureza. Si la inmensa mayoría de mis publicaciones hablan, por ejemplo, del dinero, entonces me daré cuenta que en el fondo aquello a lo que se inclina mi corazón es hacia el dinero. E incluso, en ocasiones, lo que publicamos no es que sean cosas malas, pero sí está manifestando hacia dónde está inclinado nuestro corazón, sí está manifestando de qué está lleno nuestro espíritu. Y créanme, aún cuando hay cosas buenas que llenan el corazón, pero estas no son Dios, estas cosas buenas terminan desordenándose y terminamos idolatrándolas. Óyeme, no te estoy diciendo que publicar cuestiones de salud, cuestiones de tu trabajo, cuestiones incluso de entretenimiento sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que si permanentemente ocupas tu corazón en esto, créeme que tarde o temprano esto terminará robando espacio de adoración a tu Dios. Y fácilmente terminaremos convirtiendo estas cosas en ídolos. Otra pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿En qué grupos estás? Y aquí me refiero al WhatsApp, me refiero al Telegram, me refiero al Facebook, me refiero a todas aquellas plataformas en las que nos podemos suscribir o seguir canales o grupos. ¿Qué grupos sigues? ¿En qué grupos estás? ¿A qué canales les das me gusta? Porque alguien podría decir, yo no publico nada. Mira, mis redes sociales están ahí y solamente las tengo como para ser sujeto en la sociedad actual. Pero no publico nada. Pero ¿a quién sigues? ¿En qué grupos estás? ¿Qué mensajes estás recibiendo permanentemente de esos grupos? Familia, esto requiere un proceso de honestidad. Esto no es para juzgar a nadie. Esto no es para decir, yo soy bueno porque estoy en grupos buenos, tú eres malo porque estás en grupos malos. No. Esto es un acto de honestidad ante Dios y ante tu propia conciencia. ¿Hacia dónde se está inclinando tu corazón? ¿Hacia dónde se está inclinando tu alma? ¿A qué le das me gusta? ¿A qué imágenes, a qué publicaciones le das un like, un me gusta? Esto, repito, termina hablando de lo que abunda en nuestro corazón. Y si hoy descubrimos que estamos inclinados, en primer lugar, hacia cosas malas, pues lo primero que tenemos que hacer es pedir una conversión radical. Empezar a dejar de seguir toda esa cantidad de páginas, empezar a dejar de dar me gusta a aquellas cosas que contradicen mi fe, que contradicen mis principios. Si por el contrario estamos en cosas no malas, pero sí superfluas, tenemos que empezar a analizar cuánto de esto está robando espacio a Dios en mi corazón. ¿Cuánto tiempo me está gastando esto?
¿Cuánto tiempo de mi familia, de mi oración, de mi crecimiento personal, espiritual, de mi lectura de la palabra de Dios, de mi vida sacramental? ¿Cuánto tiempo de todo esto me está robando estas publicaciones, este uso de las redes sociales, incluso el uso mismo del teléfono celular? ¿Cuánto tiempo y cuánta vitalidad me están robando? Tiempo que debería invertir en cultivar mi propio ser. Son preguntas que nos debemos hacer con mucha honestidad, que debemos responder con mucha claridad, y son preguntas que nos deben llevar a la oración. Tercero, ¿sobre qué edificas tu vida? El Señor concluye el Evangelio con una pequeña parábola, la famosa parábola de la casa sobre la roca. En la versión de San Lucas hay unas pequeñas variantes respecto a la versión de San Mateo, pero apuntan fundamentalmente a lo mismo. Y así dice Jesús: el que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Amigos, la roca es indudablemente la palabra de Dios. Si edificas tu vida sobre la enseñanza que te da la palabra de Dios, entonces estás sobre roca. Tu vida es sólida. En cambio, la tierra, en este caso, en el Evangelio de San Mateo aparece como la arena, es la palabra del hombre, más aún, la palabra del mundo, la palabra de la sociedad actual, la palabra de un mundo cambiante, la palabra de un mundo ateo, la palabra de un mundo que se ufana de profanar las cosas divinas, la palabra de un mundo que denosta las cosas espirituales. Entonces, quien edifica sobre arena o sobre tierra, como aparece en el Evangelio de San Lucas, pues también va a sufrir sus consecuencias. Obviamente, edificar sobre roca es más difícil. Generar cimientos sobre una roca implica un mayor esfuerzo, porque la roca es sólida, dura, el trabajo es arduo. Y lo que esto significa es que ciertamente exige mayor esfuerzo edificar la vida sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, porque la palabra de Dios no está hecha para acariciar nuestra debilidad, sino para exhortarla y para exigirnos cambiarla. Mientras que la palabra del mundo es una palabra que acaricia tu debilidad, que termina exaltando tus inclinaciones desordenadas e incluso te invita para que te desordenes todavía más. Ciertamente entonces va a ser mucho más fácil edificar la vida sobre los principios del mundo, que te va a decir, véngate, que te va a decir dinero por sobre todas las cosas, que te va a decir placer con quien sea, que te va a decir libertad es hacer lo que te dé la gana. Esto evidentemente encuentra eco en nuestra debilidad. El hombre herido por el pecado original, el viejo Adán, el hombre de la carne, obviamente se regocija en todas estas invitaciones del mundo. Y si edificamos nuestra vida allí, vienen las tormentas, vienen las crecidas, es decir, las dificultades de la vida, los reveses económicos, la muerte de un ser querido, aquella tragedia inesperada que todos desafortunadamente en esta vida terminaremos viviendo. Y como no hemos edificado sobre la roca, sino sobre principios excesivamente frágiles y egoístas, lo que sucede es que nuestra vida completa se viene abajo. Pero en cambio, el que se esforzó por cumplir la palabra de Dios, el que frecuentemente meditaba el Evangelio y encontraba en él cosas ciertamente fuertes, pero pedía ayuda a Dios, suplicaba la gracia de Dios para poder vivirlas, esa persona, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos impetuosos, no es que no vaya a sufrir, no es que no vayan a golpear contra la casa, pero se va a mantener sólido, se va a mantener firme, porque ha sabido construir adecuadamente sobre la roca. Queridos amigos, son esos dos caminos, y tú escoges sobre quién y sobre qué edificas tu vida. Si sobre Cristo, sobre su palabra, o sobre el mundo y sobre tus propias debilidades. Tarde o temprano, tanto la casa de uno como la casa de otro será probada.
Y esta prueba dejará al descubierto los cimientos que pusimos a la casa de nuestra vida. Oremos. Amado Señor, hasta ahora me he esforzado mucho por aparecer. Me he esforzado mucho por hacer cosas, pero cuán poco he cultivado mi ser. Cuán poco me he unido a ti. Cuán poco he dejado que tú vivas en mí por la gracia. Señor, a partir de ese momento quiero suplicarte que habites en mi corazón, que pueda decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y entonces mis acciones serán sobrenaturalmente inspiradas. Entonces en mis acciones se verá tu obra, Señor. Y entonces podré hacer lo que tú me mandas, aquello que tú has querido que haga. Amado Señor, y entre estas cosas que no he hecho bien está el uso de mis redes sociales. ¿En cuántas ocasiones las he usado para pecar? ¿En cuántas ocasiones he usado estas redes para ayudar a pecar a otros? Por eso, Señor, hoy ante tu presencia, quiero prometerte que voy a trabajar en purificar mis redes sociales, que voy a trabajar en no expresar allí cosas contrarias a mi fe, en no seguir cosas que puedan dañar mi alma. Al contrario, en promover aquello que va en beneficio de la dignidad de la persona, aquello que puede evangelizar, aquellas cosas que te agraden a ti, Señor. Finalmente, Señor, quiero suplicarte me des la fortaleza de seguir tu palabra, me des la fortaleza de construir sobre ella. Tu palabra es roca, tu palabra es fuerza, tu palabra es salvación, Señor. Hasta ahora he edificado mi vida sobre mi propio capricho. He seguido los estándares del mundo y me ha ido muy mal. Pero hoy, Señor, hoy hago un compromiso frente a ti para empezar a vivir mi vida conforme a tu voluntad, conforme a aquello que me has enseñado, porque sé que aunque sea difícil, tu gracia me basta. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el hacer sigue al ser. Segundo, tus redes hablan de lo que abunda en tu corazón. Tercero, ¿sobre qué edificas tu vida? Compromiso. Vamos a purificar nuestras redes sociales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.